Entonces, hoy estamos esperando, creo que más o menos 34 personas, ya somos 12. La idea es que la gente va a seguir llegando. Para las personas que son nuevas en esto y de pronto no me conocen, mi nombre es Santiago González, yo soy uno de los miembros del equipo fundador de People, que es una clínica oncológica integral. Y este creo que ya es como el tercer capítulo oficial, aunque venimos haciendo esto por más de un mes, en el que lo que hacemos acá es explicar cómo funcionan ciertas cosas de nuestro programa médico, ¿sí? Entonces, acuérdense que People tiene dos componentes. Uno es la comunidad, donde hacemos este tipo de charlas gratuitas, donde están los grupos de WhatsApp y todo eso. Y la otra parte son los programas médicos como tal, que ya es donde damos una atención más personalizada y eso. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Si hay personas nuevas, siempre hacemos esto, pero en caso de que les interese lo que les estoy diciendo, pueden dejar su número en el chat. Y en caso de que no sean parte de los programas de People, su líder en nuestro equipo se va a comunicar con ustedes y los va a ayudar a entrar al programa en caso de que les sea útil. Aunque aquí, pues, hay varias que ya están en el programa. Entonces, eh, vamos a empezar. Hoy es un tema medio complejo. La verdad es muy difícil ponerlo en una sola presentación, pero es un tema que tiene un impacto muy fuerte en la vida de las personas y donde muchas personas no saben que lo necesitan hasta que lo empiezan a ver. Entonces, hoy el tema puntualmente es nosotros cómo trabajamos la parte de psiconcología. Entonces, psiconcología, y empezamos con algo parecido a lo que les mencionaba la semana pasada de nutrición. Mucha gente piensa que con una psicóloga o un psicólogo que no está especializado en oncología, que eso es lo mismo. ¿Listo? ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía que hay personas que tienen, por ejemplo, espérense, voy a hacer esto para que me vean dos. Listo. Hay personas que, por ejemplo, tienen una cita en nutrición y van es con una nutrióloga normal, no una nutrióloga oncóloga o un nutriólogo oncólogo. Y al final decíamos que ahí hay muchas deficiencias. ¿Por qué? Porque ya que la persona no entienda el contexto de oncología, se pierde de todas las recomendaciones. Por eso es que un psicólogo que no está especializado en oncología, la mayoría de las veces no sirve, porque no va conectado con la parte oncológica, que es lo que nos está generando la mayoría de incomodidades. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo funciona la psiconcología en People. Como siempre, y esto va a ser tradición, hasta va a haber un día en el que ustedes van a terminar haciendo esto y van a poder explicar esto incluso mejor que yo, pero siempre explicamos por qué hacemos lo que hacemos, por qué es importante un modelo integral en el programa, cuál es la ciencia detrás de psiconcología de People, y a lo último abrimos un espacio de preguntas y respuestas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y sé que varias personas de acá ya se saben esta historia, pero volvemos y repetimos. Absolutamente todas las personas que trabajan en el equipo de People, incluyendo también a la mayoría de nuestros especialistas, tienen una historia muy cercana con el cáncer. En mi caso, pues mi abuela fue diagnosticada con cáncer de estómago y los cuidadores éramos mi tía, mi mamá y yo. Entonces ahí fue donde yo empecé a aprender el cómo lidiar con esta enfermedad, porque como les comento todas las semanas, para un cáncer de estómago es muy difícil uno ir a una consulta y que le digan que puede comer de todo, ¿sí? Eso no es verdad. O cosas así que uno va a una consulta o está en la sala de espera de la quimioterapia, de radioterapia, lo que sea, y al final uno termina saliendo con más dudas que con respuestas. Entonces, esa fue mi primera historia con el cáncer. La segunda fue la de mi mejor amigo en el colegio, que de nuevo, nosotros tenemos el pensamiento de que el cáncer solo afecta a las personas mayores de edad y no es verdad. ¿Listo? Y esto es un caso, conectándolo con la parte de psiconcología, que créanme, es muy duro para un adolescente que, por ejemplo, le amputen un pedazo de la pierna, porque es la época en donde uno está más inseguro, donde uno
pues le puede afectar la vida social, donde puede generar un montón de inseguridades de ahí en adelante. Y cada persona tiene su forma de enfrentarlo, que, como les digo, mi amigo Loy, la marca personal de él son las muletas. Entonces, todo eso también va relacionado con psiconcología. Como esto ya lo deben saber, el cáncer es muy complejo y trae retos físicos. Hoy vamos a hablar de la parte emocional y de cómo manejar esta incertidumbre, porque toda esta lista, que hay más, al final afecta la calidad de vida del paciente y de la familia. Entonces, si una persona vive con dolor, emocionalmente no va a estar bien. Si una persona, por ejemplo, tiene cambios de humor, y no sabe que de pronto puede ser un efecto secundario del medicamento o el tratamiento que tiene, que pasa mucho, por ejemplo, en hormonoterapia, va a pensar que desde que se enfermó odia a todo el mundo. ¿Sí? Y de nuevo, esto genera temas emocionales. Entonces, al final, lo que queremos que se lleven de todas estas sesiones es que siempre existe una lista de problemas, pero no siempre nos enseñan el cómo manejar esa lista de problemas, ¿cierto? La psiconcología normalmente va ligado a los cambios de humor y a la depresión y ansiedad, pero créanme que la psiconcología permea absolutamente todo. Incluso creo que la especialidad con la que más trabajo psiconcología es con nutrición, porque lo que tiene la mayoría de pacientes con cáncer es una ansiedad que se manifiesta de diferentes maneras, pero al final eso nos lleva a comer ya sea dulce, a comer más, a comer X, Y, Z, y por eso es que psiconcología trabaja con la mayoría, pero con nutrición siempre va muy de la mano, ¿sí? Porque por más de que yo te mande un plan nutricional, si tú siempre tienes esa ansiedad, nunca vas a comer o no, es más difícil que te apegues a, a ese plan de nutrición, incluso si ya pasaste por las etapas del cambio, que fue lo que mencionamos la vez pasada. ¿Cuál es la ciencia detrás de nuestros programas? Esto me encanta decirlo porque hay un sesgo muy fuerte y es que cuando nos ven hablando dicen, oigan, es que ustedes son muy jóvenes, sí, somos muy jóvenes, y de nuevo no nos inventamos este programa de la noche a la mañana, sino que todo esto tiene una evidencia científica, incluso también para la parte de psiconcología. Lo primero es que, como ya hemos dicho varias veces, la funcionalidad integral es lo que ayuda a mejorar la calidad de vida. Y llevamos ya bastante tiempo en que yo les muestro este estudio en el que miren cuál es una de las áreas que fue parte de este estudio, que fue psiconcología. La semana pasada hablamos de nutrición oncológica y técnicamente lo que dice este estudio es que la psiconcología, nutrición oncológica y actividades complementarias, que por ejemplo acá tenemos yoga, meditación o zumba, son las que ayudan a que la persona tenga una mejor calidad de vida, incluso durante el tratamiento. La parte también de la modalidad integral, que también la mencionamos ya hace bastante, pero es que esas especialidades se puedan coordinar entre sí. Por eso les decía anteriormente que psiconcología casi siempre va a trabajar de la mano de nutrición, ¿sí? Entonces, eso es lo que venimos hablando ya hace varias semanas y justo lo que nosotros buscamos es que la persona tenga una recuperación integral, que pueda tener una mayor calidad de vida, podamos fortalecer la efectividad del tratamiento sin que la persona sienta que se está muriendo o que esté muy mal, y prevenir complicaciones, que era, por ejemplo, lo que mencionábamos la semana pasada, de que el nutriólogo o la nutrióloga no habló con el oncólogo y no existe esa comunicación entre ellos, entonces uno no sabía a quién creerle porque el oncólogo le dice que coma de todo y la nutrióloga le dice que coma ciertos alimentos, pero otros no. Y en el programa de People, por eso es que nosotros coordinamos 4 componentes, que es el acompañamiento continuo, las consultas grupales, los talleres y las consultas individuales. ¿Listo? Acuérdense, esto también va a ser súper importante para todo lo que viene, que el equipo médico, normalmente cuando nosotros decimos, ay, necesito cuidados paliativos, que tiene el peor marketing de la historia y que asociamos con etapas terminales, pero ya saben que aquí no lo asociamos con eso.
Cuidados paliativos no es solo medicina del dolor, sino que también justamente incluye psiconcología. Cuidados paliativos lo que busca es que en un esfuerzo en conjunto se pueda mejorar la calidad de vida del paciente a lo largo del tratamiento. Que justo la semana pasada que hablábamos de nutrición, nutrición también está en esta parte. ¿Listo? Entonces está oncología, cuidados paliativos y la parte complementaria que vienen siendo los talleres de Zumba, de yoga y los nuevos que lanzamos esta semana de meditación. Entonces, ahora sí entrando al plato fuerte, ¿cómo funciona la psiconcología Copy People? Tenemos 5 pasos, ¿listo? Aquí voy a hacer una aclaración y es que no siempre un paciente necesita todo lo que ven acá y todos los pacientes son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, justo por eso el primer paso siempre es la historia clínica, la información relevante. Ya después viene técnicas de psicoeducación, técnicas cognitivo y conductas y conductuales, el entrenamiento en técnicas de autocompasión, técnicas de terapia de aceptación y compromiso. Al final, quiero que se lleven esta idea de que psiconcología lo que hace es crear un kit de supervivencia. Imagínense que van a una selva y tienen que llevar un kit de supervivencia. Y normalmente, ¿qué pasa? Que las personas no saben cómo construir ese kit de supervivencia. Entonces, frente a cualquier situación adversa que se encuentren en la selva, no van a saber, más que sobrevivir, no van a saber cómo reaccionar. Eso es lo que busca hacer psiconcología. Más que el acompañamiento, y eso es dar un kit de herramientas para que frente a cualquier situación, adversidad o cualquier cosa que pueda pasar durante el tratamiento, o antes del tratamiento, después del tratamiento, ustedes tengan un kit de supervivencia con el que puedan superar esas situaciones. Entonces, lo primero, y aquí es donde les decía que muchas de las especialidades funcionan igual siempre, solo hay que ajustar algunas cosas, pero lo primero que nosotros hacemos con todos nuestros pacientes es entender a detalle la historia clínica e información relevante, que por ejemplo, en psiconcología hemos tenido muchos casos de personas que son enviadas a un terapeuta y que están bajo un medicamento que puede ser un antidepresivo o algo así. Nosotros necesitamos entender eso para que la parte de psiconcología pueda ser más efectiva. ¿Listo? Entonces, esa historia clínica es súper importante. Tenemos también los indicadores clínicos y Renata, aparte de esto, envía dependiendo del paciente, envía una encuesta en donde ella puede determinar el nivel de ansiedad del paciente. Eso es muy importante, ya lo vamos a ver porque es muy parecido en nutrición, pero muchas veces las personas no saben que tienen ansiedad. Y aquí vuelvo y les doy el ejemplo que hablábamos la semana pasada. Entonces, la semana pasada yo les decía que gracias a todo esto es que ustedes no nos pueden decir mentiras a nosotros, por decirlo así. Porque, por ejemplo, en nutrición, si una persona me dice que no tiene dinero y le pregunto qué come todos los días y me dice que es salmón y quinoa, yo sé que ya tiene dinero. Nada más con eso sé que tiene dinero. Pero aquí en psiconcología es un poco más difícil. Entonces, normalmente, ¿cómo se hace esa exploración? La persona puede que sienta que no tiene ansiedad y cuando hablan conmigo están perfectos y yo le digo, ¿y cómo estás durmiendo? No, no duermo nada. Ya, eso para mí es una señal de posible ansiedad. ¿Por qué? Porque si bien la persona no tiene esta ansiedad de comer o le dan ataques o algo así muy claro, el insomnio es una forma de ansiedad muy común y lo que refleja el insomnio es que no estamos tranquilos con algo, ¿sí? Puede ser con el tratamiento, con la misma incertidumbre y este tipo de cosas que a veces no son tan evidentes para el paciente o para la paciente. Entonces, por eso tenemos que hacer esa encuesta, para ver nosotros en qué nivel de ansiedad está o si no tiene ansiedad. Y aquí también, esto lo vimos la semana pasada, psiconcología es muy parecido a nutrición en temas de las fases del cambio. Si se acuerdan, cada persona antes de hacer un cambio vive por estas 5 fases. La primera es precontemplación, que no somos conscientes del problema. Al igual que en nutrición, las personas
no creen que necesitan psiconcología al principio. No todas, ¿sí? Pero la gran mayoría les diría que sí. ¿Por qué? Porque no entienden ni el por qué ni el para qué. Muy parecido a nutrición que hablábamos la semana pasada. Ya después uno les explica el por qué y el para qué, empiezan a entender por qué lo necesitan, pero hay alguna barrera. Puede ser, por ejemplo, que tienen una psicóloga o una psicóloga de confianza, pero les toca ir presencial y vive al otro lado de la ciudad. Entonces, no tienen el tiempo y no pueden ir, ¿sí? O simplemente hay algo que no les permite dar ese paso. Después, cuando dan el paso, ya se empieza a preparar. Normalmente aquí es donde ya se hace un plan personalizado que sabemos que la persona va a estar comprometida a conseguir. Empieza a tomar acción y ya después de tener eso, se mantiene. Nosotros con Renata trabajamos mucho que la acción y el mantenimiento sean, por ejemplo, ejercicios de respiración o meditaciones y este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que la persona pueda tener durante el día esa acción y con eso crear un hábito. Y igual que en nutrición, pasa que absolutamente todas las etapas, menos la uno, tiene recaídas. Por eso tenemos tanta gente que, por ejemplo, pasa del tratamiento, ya pasó lo más duro emocionalmente, entre comillas, y después cuando llegan a esta etapa de remisión y creen que ya son libres de cáncer y todo el cuento, pasa algo que vuelve y las bajonea o los bajonea. Entonces ahí nosotros tenemos que estar monitoreando constantemente para que no esta recaída no los afecte o no afecte a los pacientes. Entonces, vamos a ir paso a paso y aquí es donde ya me pongo un poco más técnico en la parte de psiconcología. Y lo primero que nosotros hacemos es, ya teniendo toda esa información, es que la persona entienda qué emociones tiene para con eso tener una mejor gestión de estas emociones, que es casi que el pilar fundamental de psiconcología. Si nosotros no entendemos qué está sintiendo la persona, es imposible ayudarla. Y muchas veces la persona no sabe qué está sintiendo, ¿sí? Entonces, estas emociones son los que nos dan las pautas para decir, ok, ¿qué es lo que genera la ira o el miedo? El miedo es creo que lo más común, pero si ustedes se dan cuenta, está el resto también. No, estas son como las emociones más comunes que tienen los pacientes oncológicos. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, empezamos a armar el kit y con eso podemos entender qué situaciones o qué cosas puntuales son las que generan esas emociones. Y ahí ya empezamos a trabajar sobre eso. Aquí ven, por ejemplo, un montón de cosas que al final es como el detalle del anterior círculo. Incluso después de la primera sesión con Renata, sea colectiva o sea individual, nosotros creo que mandamos a la mayoría de personas a hacer este ejercicio. Se lo mandamos por el grupo de WhatsApp y ahí lo pueden editar y todo. Pero aquí la persona puede validar emocionalmente cómo se siente. También lo que hacemos mucho del lado de psicoeducación es matar ciertos mitos del cáncer, ¿sí? Sobre todo porque estos mitos generan mucha inseguridad y mucho miedo también en los pacientes. Entonces, si nosotros podemos matar ese mito y sabemos que es un mito, por ejemplo, que el azúcar causa cáncer, eso ya destruye una barrera que entonces nutrición la puede aprovechar, psicología la puede aprovechar y se puede hacer un mejor tratamiento con eso, porque desde acá la idea, más que destruir los mitos, es que el paciente se lo cuestione o ellos normalmente se cuestionan ellos mismos si lo que están diciendo es verdad y ya después con la evidencia médica se dan cuenta de que no. ¿Listo? Entonces, eso también lo tenemos que hacer desde acá y es lo primero que se hace. Y por último, aunque viene otra parte, como les digo, lo que mayormente se ve en pacientes oncológicos y en familiares es la ansiedad. La ansiedad tiene muchas formas, como hablábamos al principio. Hay gente que de pronto les da ansiedad y tienen que comer,
o tienen un antojo específico, por ejemplo, de dulce, o no pueden dormir, o les dan ataques de ansiedad. Esto es algo que generalmente la ansiedad va muy ligada a la incertidumbre y al miedo. Entonces, si una persona tiene ansiedad, ahí nosotros tenemos que atacar dos frentes. La primera, entender qué es lo que genera esa ansiedad. Puede ser el tratamiento o que tienen muchas dudas y nadie se las responde, por ejemplo, o la incertidumbre de qué va a pasar en un mes o la próxima vez que vea a mi oncólogo, oncóloga, etcétera. Y esto, nosotros tenemos una serie de ejercicios o formas de tratar esa ansiedad, que es a través de lo cognitivo, lo fisiológico y lo conductual, que ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero dependiendo del paciente, se pueden aplicar las tres o solo una, y con eso se va evolucionando y va mejorando la persona. Para ponerles un ejemplo de cada uno, el cognitivo normalmente es cuando se sienten mal. ¿Listo? Pero se sienten mal mentalmente, por ejemplo, lo de no poder dormir. Entonces ahí tenemos que revisar un tema cognitivo. Fisiológico es ya todo lo que tiene que ver con la parte física. ¿Listo? Y conductual es cuando, por ejemplo, una persona deja de hacer algo que antes hacía. Un ejemplo muy común para pacientes que están en quimioterapias es, por ejemplo, que no se quieren volver a ver el espejo por una caída de cabello o porque o después de la cirugía, pues uno pierde parte de uno y al final esa parte conductual, nosotros tenemos que manejarla y que el paciente o la paciente pueda volver a hacer esas actividades que hacía antes, porque si no se termina aislando. Entonces, ahí es donde literalmente cambiamos una conducta de la persona. Por ejemplo, que la persona, no sé, deja de ir a comidas porque en las comidas siempre le van a preguntar, ¿y cómo estás? Y si te estás tomando esto y si estás haciendo esto, entonces la persona dice, no, voy a dejar de ir a comidas. Entonces ahí tenemos que hacer que la persona vuelva a esas comidas, pero de pronto sepa comunicar muy bien sus límites para que pueda decir abiertamente, oigan, vine acá, los quiero ver, pero no quiero que me pregunten nada de esto. Que es un ejercicio que suena muy fácil, pero créanme que es muy difícil decirle eso a veces a la familia. Entonces, ese es un resumen de más o menos las tres formas en lo que, cómo manejamos la ansiedad. Y bueno, aquí estaba lo que les decía, la explicación de los tres. Y ya aquí pasamos a otra parte que son las técnicas cognitivo-conductuales. ¿Sí? Entonces, no significa que aquí vayamos a hacer una hipnosis, ni musicoterapia, ni nada de eso, para nada, sino que aquí lo que hacemos con estas cognitivo-conductuales son formas de que ustedes entiendan que el dolor no siempre se soluciona con un fármaco. ¿Listo? O a veces por sí solo el fármaco no funciona. Entonces, de nuevo, no significa que aquí los hipnoticemos o que Renata vaya a sacar una guitarra y les vaya a cantar, para nada, pero esto es para que entiendan, por así decirlo, el estado del arte de esta parte cognitiva. No necesariamente tiene que ser una hipnosis o una distracción, pero sí ayuda a manejar el dolor, sobre todo con ciertos ejercicios, por ejemplo, de respiración. Y la parte conductual también entra la parte de respiración y la relajación. Estas conductuales se ven mucho en todo el tema del mindfulness, que Renata es experta en eso y le encanta. Que al final esa conducta, para que se hagan una idea, es algo tan simple como cuando a mí me hacen un comentario, yo poder respirar, tener una respiración profunda y poder relajarme antes de decir alguna cosa impulsiva. De nuevo, suena muy fácil, pero es muy difícil. Entonces, esta parte también vienen siendo estas técnicas que se moldean a todas las situaciones que se imaginen. Literalmente sirve para muchas cosas. Entonces, ya vamos en una etapa haciendo una recapitulación hasta acá. Lo primero que hacemos es con la información, identificar
cómo está el paciente, luego identificar sus emociones, aprender a gestionarlas. Y aquí ya estamos tocando un poco la parte de las habilidades de comunicación y las partes sociales, además de la psicoeducación eh, sobre la enfermedad como tal y por qué y para qué sirve esto. Y aquí empezamos a ver otra cosa que es fundamental en nuestra parte de psicología, que son las técnicas de autocompasión. ¿Qué pasa? Que muchas veces como pacientes o como familiares nosotros nos damos muy duro. Entonces son casos que depende de cada paciente, pero por ejemplo nosotros aquí hemos visto casos de pacientes que terminan separándose de su pareja y entonces terminan diciéndose que si ella o él se hubiera enfermado, entonces seguiría casado con esa persona, se odian, que por qué no me cuide bien, y empiezan a vivir en el pasado, por así decirlo, que al final estas técnicas de autocompasión lo que buscan es que la persona pueda sanar ese pasado y pueda vivir en el presente. Seguro les ha pasado, a mí me pasaba mucho con mi abuela, que una de las frases que uno más escucha es el vive y aquí y el ahora, porque este es tu presente, ¿no? Entonces, ese vivir aquí en el ahora es muy difícil en esta situación porque uno todo el tiempo está pensando en contra de uno, o la mayoría de las veces está pensando en contra de uno. Entonces, ahí tenemos que buscar esa bondad hacia uno mismo, entender que hay una humanidad compartida, que no eres la única persona que pasó por esto y que hay más personas que te puedan ayudar, y la atención plena a lo que estás sintiendo para tú poder entender hacia dónde dirigir los esfuerzos como tal. Entonces, esto es una parte de las técnicas de autocompasión que al final va muy ligado a las consultas grupales y por eso nosotros hacemos, no significa que todas las consultas del programa sean grupales, hay personas que las tienen uno a uno con Renata, pero cuando siempre hablamos de las consultas grupales y más en psiconcología, las personas dicen como, y entonces yo voy a terminar contando mis problemas al frente de Renata y de un montón de gente que no conozco. Y la respuesta es sí y no. Es decir, con los temas que son más complicados y que sabemos que no se pueden compartir de pronto en una sesión grupal, pues no es necesario. Pero lo que hacemos acá, o la razón por la que existen estas sesiones grupales, es porque la forma en la que nosotros hacemos los grupos es para que cuando ustedes escuchen a otra persona que está contando por una situación, ustedes digan, oigan, sí, yo también estoy pasando por eso y que ahí mismo Renata apenas le dé la recomendación, ustedes también se lleven esa recomendación para ustedes. Las personas que han pasado por quimio o radioterapia seguro se han dado cuenta de que uno aprende más fuera de la consulta con el médico que en la propia consulta con el médico, porque ahí es donde uno habla con las otras personas de la sala, que le empiezan a hablar a uno, le empiezan a decir, ay, mira, yo pasé por esto y lo que me sirvió fue esto y y ahí es donde uno aprende un montón. Va a la consulta, le dicen dos, tres cosas, más o menos 15 minutos la consulta y chao. Entonces, esto lo que busca es que ustedes entiendan que no están, más que no están solos, es que siempre hay un complemento con todas estas personas del que pueden sacar provecho. Y por eso es que las consultas grupales también se hacen acá. Y ya pasamos a otra parte que son las técnicas de la terapia de aceptación y compromiso. Esto también va muy relacionado con los que les mostraba anteriormente, ¿sí? Entonces, esta parte de aceptación y compromiso, más que uno decir, a ver, hay gente que se rinde y que mentalmente piensa que la aceptación y esto es como decir, ya, me voy a morir, ya no hay nada más que hacer, y no es verdad. La que buscamos con la terapia de aceptación y compromiso es, ok, tengo esta situación como la solución. ¿Qué herramientas necesito para solucionar eso? Y para eso hay diferentes técnicas. Entonces, primero está la difusión cognitiva, que como dice aquí, es una fusión cognitiva, es cuando aceptamos un pensamiento como verdadero.
Por eso el peor enemigo de uno en estas situaciones es la cabeza, porque entonces si uno dice, voy a volver al ejemplo, volvamos al ejemplo de pronto una pareja que no está teniendo intimidad por X o Y razón, ¿cierto? Entonces uno dice, no, ya no me quiere, es que yo después de este tratamiento me volví fea o feo, lo que sea, y al final eso se empieza a volver en la cabeza de uno un pensamiento verdadero. Y eso es lo más dañino que uno puede tener, porque entran en estos flujos de pensamientos negativos que al final es lo que no lo dejan dormir aún. Y entre más verdaderos para nosotros sea ese pensamiento, es más difícil sacárnoslo de la cabeza. Entonces, ese es el poder de la mente. Los pensamientos aquí, como dice acá, son palabras e imágenes, no como lo que se percibe, amenazas. No somos el contenido de nuestra mente. Eso es lo que nosotros buscamos hacer, sacar de esa difusión cognitiva. Eh, Literalmente, por ejemplo, yo les voy a dar un caso mío que yo decía, es que yo soy muy malo en matemáticas. Y entonces ahí es donde uno le empieza a coger el miedo a las matemáticas y se da cuenta que en verdad no, o si no, no hubiera estudiado lo que estudié, pero esos son lo que buscamos hacer con esta difusión cognitiva. Pasemos a la otra. Entonces, aquí tenemos, hay que aprender a ver estos pensamientos con mucha curiosidad para entender el yo por qué estoy pensando en eso. Las personas que yo siempre explico esto cuando hablo con un paciente o con una paciente y no tiene clara esta parte mental, yo siempre le digo, mira, en esta enfermedad se enfrentan dos frentes de batalla. El físico, que es el que conoce todo el mundo, entonces por eso tenemos nutrición, oncología, clínica del dolor, rehabilitación, etcétera, y el mental. No sé cuántas veces he visto una persona que físicamente la está dando toda, o sea, está dando hasta su máximo esfuerzo, pero llega un momento en el que se rinde y mentalmente no quiere saber más y quiere dejar ahí y por perder ese frente, que aparentemente no es tan importante como el otro, se termina derrumbando. ¿Listo? Entonces, aquí también hacemos justamente una exploración de valores. Esta exploración de valores no tienen que leer lo que dice acá, pero es lo que ayuda a ver esto con curiosidad y poder entender qué tipo de persona soy, qué tipo de persona era antes de este diagnóstico y qué tipo de persona soy ahora. ¿Listo? Y bueno, a esto es donde se van combinando la caja, el kit de herramientas que les digo. Si uno tiene claro qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus valores aprende a manejar este tipo de situaciones, no necesariamente tiene que ser con mindfulness, pero aprendiendo a relajarse internamente con las técnicas de respiración y este tipo de cosas, créanme que es mucho más fácil el proceso, porque es una aceptación y un compromiso tal cual como dice ahí. Y por último, pues también está la parte del seguimiento. Hay personas que, como les digo, pues siempre está el insomnio o tienen una situación complicada, que al final esto, lo que hacemos con los grupos es que ustedes, no importa la hora a la que nos escriban que tienen un problema, nosotros podamos manejar ese problema. Porque estos pensamientos, y aquí no me van a dejar mentir, vienen entre 5 de la tarde a, diría que 3 4 de la mañana. Y en el momento en el que uno está solo también. Y si al final la persona está 100% sola, pues nunca va a salir de esa situación, no es tan fácil. Entonces, por eso nosotros hacemos ese seguimiento, para que una persona que de pronto desde las 5 de la tarde empiece a sentir ese famoso bajón emocional, nos pueda escribir por el grupo de WhatsApp y con eso nosotros estar pendiente de la persona. Y bueno, eso es lo último. Al final, lo que quiero que se lleven de esto es, psiconcología va mucho más allá de gestionar las emociones. Gestionar las emociones es la capa más básica de todas. Primero hay que entenderlas para saber cómo las vamos a gestionar, pero al final este es un proceso en el que ustedes entienden la enfermedad,
saben cómo tratarse durante esta enfermedad o durante el tratamiento y todo lo que viene. Y sobre todo, la idea es que ustedes puedan tener una mejor calidad de vida recuperando cosas que de pronto perdieron. Lo que les decía, hay mucha gente que por la caída del cabello o por X o Y razón no se quieren ver al espejo, tienen una autoestima muy baja, eh, tienen problemas con la pareja, con los familiares cercanos, con los hijos, y al final eso es un tema muy complicado que solo diciendo cómo te sientes hoy y gestionando las emociones, eso no se soluciona así. No sé a cuántas personas, incluso cuidadores, he tenido acá, que yo les digo, me dicen, por ejemplo, que ellos todos los días intentan hablarle al, pongamos que el paciente es el esposo o el hijo, lo que quieran, y que lo intentan ayudar, pero en un momento sintieron que la otra persona se aisló. Eso se maneja acá, porque con esa comunicación es que uno puede crear esos puentes y esos límites entre el familiar y el paciente para que el paciente no se sienta hostigado todo el día de que me quieren ayudar todo el tiempo. ¿Sí? Y así es como funciona psicología en su, por así decirlo, nivel básico. De nuevo, cada paciente es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, no significa que todos los pacientes vayan a ver o a pasar por estas 5 etapas y 5 cosas. Depende mucho de la situación que se esté viviendo. Y hay casos de todos, o sea, hay casos muy complicados y hay casos que aparentemente no son tan complicados, pero entre más uno indaga y mientras la persona se conoce más, es donde más soluciones puede sacar, incluso habiendo vivido con todas esas cosas. Listo, exploración de... Ya voy para allá, Juan Carlos, listo. Entonces, toda esta parte en conjunto es lo que viene manejando, lo que les digo, la psiconcología es lo que más fácil se integra con el resto de especialidades. Siempre doy el ejemplo, por ejemplo, de la nutrición, porque es muy común que la persona quiera comer dulce o quiera comer X, Y, Z o coma más, pero también está, por ejemplo, la persona que no confía en el oncólogo y necesita una segunda opinión, y esa persona al final convencerla para una segunda opinión y que cambie de oncólogo no es tan fácil, más si es posible. ¿Listo? Todo ese tipo de problemas que a veces uno dice, wow, ¿cómo voy a hacer? Se ve acá. Y por eso es que psicología es una de las piedras angulares de todo lo que ustedes hagan con People. Por eso creo que Renata, mínimo, si ustedes necesitan ver a Renata, creo que la ven una vez a la semana como mínimo. Eh, Porque todo el tiempo tiene que estar ahí. Y ya, eso es todo. Pues así es como funciona en términos muy básicos. Eh, y bueno, si quieren abrimos el espacio de preguntas y con eso todo lo que quieran saber me pueden bombardear con preguntas. Ahí tenemos la primera que es de Juan Carlos, pero si alguien más quiere levantar la mano y preguntar, lo pueden ir haciendo. Entonces, en un momento, voy a ver si puedo ampliar esta foto más bien, más fácil. Denme un segundo para mostrar lo que decía Juan Carlos. Ya. Mm, listo, aquí creo que se ve mejor. Déjenme y les comparto esto. Bueno, si quieren, espérense, lo agrando un poquito más si se puede. Ya, eso es lo máximo que me da. Pero entonces, la tabla de exploración de valores, ¿cómo funciona? Entonces, dependiendo, no significa, creo que no en todos los casos se le hace todas estas preguntas a la persona, pero dependiendo del caso es donde uno puede revisar qué está sintiendo el paciente como tal. Entonces, miren que va, cada cuadrito tiene una pregunta como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nombre una persona real o ficticia a quien usted admira. ¿Qué características de la persona aprecia? ¿Qué cree usted que valora esta persona? Entonces, por poner un ejemplo, vamos a hacerlo acá. Si yo digo
que una persona real a la que yo admiro y respeto es Cristiano Ronaldo, jugador de fútbol mega famoso que hoy está cumpliendo años. ¿Por qué? Porque es el que más ha trabajado durante su vida, es el primero que llega y es el que se va de último, todo este cuento. Si ustedes han visto algo de Cristiano Ronaldo, se los aseguro que es la persona que más comprometida ha estado con el fútbol, creo que de la historia. Ahí, si la persona me está diciendo eso a mí, ¿qué cree usted que valora esta persona? Pues el trabajo duro, esa dedicación, eso es parte de esa persona. ¿Listo? Entonces esto lo que me da es una tabla para yo entender cómo piensa esta persona. Por ejemplo, esta también es muy interesante. ¿Cuáles son sus 3 posesiones más preciadas? Entonces, una persona puede decir, me voy a inventar cualquier cosa. El carro, la casa y el televisor. A primera instancia, eso a mí me puede decir que esa persona es muy superficial, porque hay otras personas que dicen, por ejemplo, algo que les dio un familiar o alguna de estas cosas. Entonces yo puedo hacer el seguimiento de por qué valora usted estos artículos. No, porque me maté trabajando por ellos. Ahí la cosa es diferente. Sigue siendo superficial, pero miren que ya tiene un enfoque diferente. ¿Sí? Esta también es para explorarse mucho a uno mismo. ¿Quién diría alguien que lo conoce? ¿Qué diría alguien que lo conoce bien sobre lo que es importante para usted? Y aquí de nuevo hay todo tipo de respuestas. Hay personas que están obsesionadas con la plata o que puede decir que lo más importante es su familia y todo eso es importante para el tipo de terapia que vamos a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, el seguimiento para esta es que es algo que la gente no sabe que es importante para usted. Y ahí puede que la persona no salga con algo que nadie tiene ni idea, ni siquiera su familia, que es importante para esa persona. Y eso me va dando más ideas para mejorarle la cajita de herramientas o el kit de supervivencia que estábamos hablando. Al final es qué valores tiene la persona y qué es importante para esa persona. Eso es más o menos lo de la parte de valores. Es como una herramienta que usamos para entender un poco más a la persona. Juan Carlos. Katia, dime. Hola, me integré un poquito tarde, espero que esa información a lo mejor ya la pasaron. De este apoyo psico-oncológico debe de haber un seguimiento, así como tú nos dices, un diagnóstico a través de los valores, las entrevistas, etcétera. ¿Hay alguna secuencia? Me dices que va a estar, entendí eso, porque llegué muy tarde. Va a haber una persona encargada de dar esta psicoeducación y esta evaluación de los valores y este manejo cognitivo-conductual y este entrenamiento en mindfulness y compasión. Estos, ¿cómo se hace? En base a esta evaluación diagnóstica inicial y cuántas sesiones son las que ofrecen y cuáles serían los retos entonces a alcanzar. Ok. Entonces, bueno, Katia, no te preocupes, no hay ningún problema. Eso era lo primero que te iba a decir, no importa si llegas tarde. Y me encanta que hagas esa pregunta. Creo que hay 1000 personas, aquí hay varias personas que te pueden contestar, pero bueno, la voy a contestar yo. Entonces, primero, nosotros lo que ofrecemos es un programa médico integral, ¿sí? Con lo que no solo se cubre la parte de psico-oncología, sino, por ejemplo, nutrición, tenemos oncología médica, etcétera. Lo que necesita el paciente está ahí. ¿Listo? Eh, y en base a eso, nosotros hacemos un tratamiento, un plan más personalizado para cada paciente, que ahí es donde, por ejemplo, entra lo de las sesiones. Si la persona necesita solo psico-oncología, nosotros manejamos eso con Renata, que es nuestra psico-oncóloga, y lo que hacemos con ella es que, así tal cual como tú dices, más que el diagnóstico y eso, es qué necesita esta persona y en qué etapa del cambio está. Las etapas del cambio, te hago un resumen. Si una persona no entiende el para qué y el por qué es importante la psico-oncología, por más de que yo le ponga una lista de sesiones a las que va a asistir, no se va a comprometer.
Ya. Yo primero le debo enseñar el por qué es importante, para qué lo vamos a usar en su caso específico y en eso irla motivando en el plan para que se vaya, para que se vaya integrando. Y al final ese plan es el que determina tú cómo vas a ver esas sesiones. Porque si, por ejemplo, como te digo, cada paciente es diferente, hay Claro. pacientes que no necesitan todas las cosas, entonces dependiendo de eso hacemos el plan. O hay otras donde, por ejemplo, lo más importante es una segunda opinión para cirugía. Entonces, si lo más importante es eso y yo te mando así con oncología, pues no hago nada, porque tenemos que atender lo importante y en paralelo lo que vaya complementando. Entonces, así es como funciona. Y si quieres, esto siempre lo hacemos en estas charlas, si quieres puedes dejar el número en el chat de la llamada y yo le paso tu número a Zuli Sánchez de mi equipo, con la que puedes hablar más de manera personalizada, que ella te cuente un poco más del programa, cómo funciona, y con eso ya si tú decides entrar, pues ahí bienvenida, empezamos a trabajar contigo. Ok, gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces ahí, Katia, ya salimos. Yolanda, ¿qué es autocompasión? Excelente pregunta. Entonces, autocompasión, como les digo, es que la persona no se dé látigo todo el tiempo, ¿sí? Como es muy común que una persona en una situación muy difícil, la reacción sea darse látigo, o al menos así decimos en Colombia, no sé cómo se diga en México. Pero al final es que tú te entiendas a ti mismo, a ti misma, y que con eso tú desarrolles unas herramientas para estar tranquila con todo lo que está pasando y todo lo que está por pasar. Entonces esa autocompasión se puede ver de muchas maneras diferentes, ¿sí? A ver, ¿qué caso tengo así en la cabeza que te pueda explicar para darte un ejemplo? Mm, 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 Ya, encontré una. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos tenido pacientes que sienten que no son eh, mujeres, ¿no? Pacientes mujeres, que sienten que no son la misma mujer que era antes porque, por ejemplo, pasaron por una mastectomía radical. ¿Cierto? Nosotros en Latinoamérica tenemos una cultura, uno, muy machista, y dos, donde tenemos unos estándares de belleza y un ideal de la mujer que es casi que diferente al resto del mundo por nuestra cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que si después de esa cirugía la persona y de los efectos secundarios de la quimio, la paciente en este caso no se siente que vale lo mismo que una mujer completa, y aquí estoy citando a la persona que no vamos a revelar el nombre, pero que me dijo eso, esa es una persona que no tiene autocompasión, porque entonces todo el tiempo se está diciendo, no estoy completa, nadie me va a querer, en muchos casos pelean con la familia, entonces autocompasión es entender, ok, esta es la situación, hay unos estándares muy altos y que vivimos con los que nacimos y crecimos, ¿cómo yo puedo manejar con esta situación? ¿Cómo puedo hacer para que no sienta que es mi culpa? Aquí hay muchas personas que yo diría que se sienten culpables de algún modo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las personas que dependen de los hijos, cuando hablan conmigo y, por ejemplo, quieren entrar al programa y saben que tienen que pagar y eso, dicen, no, ¿sabes qué? Es que me da mucha pena con mi hijo porque no le quiero meter un gasto adicional, por ejemplo. Y ahí entonces es una culpa de que el paciente o la paciente se siente como una carga para la familia, cuando en verdad no es así. Estoy seguro que la familia, con tal de ver a la persona feliz, más que invertir un montón de plata, no va por ese sentido, va a hacer lo que ellos consideren que les va a servir a la persona para estar mejor consigo misma. Eso es autocompasión, como esas herramientas con las que la persona no se sienta culpable, en muchos casos se tiene que perdonar porque entonces se echa la culpa a su persona del pasado por no haberse cuidado, por haber comido chatarra, etcétera, etcétera, pero pues en ese momento no hay nada que hacer, o sea,
No te puedes quedar en el pasado todo el tiempo y eso es lo que hace la autocompasión. Que uno pueda decir, ok, me entiendo, me respeto así como soy, me valoro así como soy y salen casi que convertidas en otra persona. Esa es la autocompasión. Perfecto, Yolanda. Bueno, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos? Ok, bueno. ¿Alguien iba a decir algo? Katia, ¿ibas a decir algo? Este, entonces estoy entendiendo que hay ocasiones en que las sesiones van a ser individuales y otras grupales, dado Ok, el kit de herramientas que nos vayan a dar. ahí depende del tipo de programa que tú escojas, ¿sí? Hay un tipo de programa que te diría que es en el que está la mayoría de la gente, que son solo sesiones grupales. Y esas sesiones grupales, no sé si estabas cuando yo las expliqué, no son sesiones grupales como esta que hay más de 30 personas, no, son grupos de 5 o 6, donde están los grupos divididos para que el tema que se va a hablar con Renata es más tipo conversatorio, se pueda compartir entre los participantes. Ya si tú quieres tener pues las consultas uno a uno, además de las grupales, es otro plan, por así decirlo, ¿sí? Donde allá puedes tener las sesiones uno a uno con Renata y estás hablando con ella sola y le cuentas todo a ella sola. Entonces, dependiendo del plan que tú escojas, puedes tener o ambos o solo el grupal. Ok, gracias. Listo, perfecto. Eh, bueno, oye, tan. Listo. Bueno, entonces, si no hay nada más, si no tienen preguntas, si no hay nada, las dejo. Mañana tenemos otra charla y el viernes hay grupo para cuidadores, o sea, esta semana me van a ver creo que todos los días. Entonces, si no se han registrado, las invito a registrarse. Y ya me gusta mucho verlas y verlos, creo que también, pues contando a Juan Carlos. Entonces, nada, que tengan un muy buen miércoles y nos vemos mañana. Gracias, Doc. Bueno, que